Listo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este Security Activation Day y en este caso vamos a hablar de todo lo referente a cómo vamos a proteger nuestras aplicaciones web dentro de AWS. Entonces ya haciéndolo al tiempo, vamos a comenzar con el webinar. Un pequeño comentario antes de poder comenzar. Por favor, todas las preguntas que ustedes tengan, si las pueden hacer por medio del módulo de preguntas y respuestas o de Q&A, dependiendo pues en qué idioma tengan configurado Webex, lo pueden hacer, dan clic en los tres punticos de abajo en la parte derecha, ahí le dan More Panels y dentro del panel escogen PIR o QI, ahí depende en qué idioma lo tengan y por ahí por favor hacen las respuestas porque de esa forma pues les podemos dar seguimiento a las preguntas que ustedes hagan porque si las hacen por el chat pues se pueden llegar a perder y no les podemos contestar en ocasiones. Aparte de esto, pues la grabación se va a compartir por medio del canal de Slack de la comunidad de usuarios de seguridad, en donde publicamos todas las grabaciones de los eventos que hacemos en la tabla a nivel de seguridad. Y aparte de eso, pues también se va a compartir las presentaciones que hagamos en forma de PDF. Entonces, ya habiendo dicho esto, ya le doy el paso a Mario, que nos va a dar el módulo de introducción. Hola, bienvenidos a todos. Este es el Activation Day para lo que es la protección de aplicaciones web. Mi nombre es Mario Navarro. Yo soy un Solution Architect en AWS y estoy enfocado en la parte de especialización de seguridad. Y el objetivo hoy es que aprendan un poco de nuestras herramientas que utilizamos para lo que es la protección de aplicaciones web, utilizando lo que es AWS WAF y AWS Shield Advanced. Entonces, esta es la agenda para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, vamos a hablar un poco de la descripción general, cómo funciona el lanzamiento del evento. Vamos a hablar una guía general de cómo funciona AWS WAF. Antes de entrar de lleno a lo que va a ser el workshop, entonces el workshop es que nosotros les otorgamos a ustedes cuentas y ahorita les vamos a decir cómo vamos a hacer ese procedimiento donde ustedes pueden interactuar. Van a ser una serie de pasos que vamos a ir guiándolos para que ustedes entiendan cómo funciona y cómo trabajar con el Web Application Firewall o AWS WAF para que entiendan mejor su funcionalidad. Después a mediodía vamos a tener un descanso y después vamos a empezar de lleno lo que es una profundidad en lo que es Shield Advanced y vamos a hacer también lo que llamamos deep dive a lo que es bot controls. Nuevamente, actualmente en nuestro landscape, el bot control se vuelve de suma importancia porque, como ustedes saben, hay muchas automatizaciones. Entonces vamos a dedicar una sección de nuestra agenda únicamente para que ustedes entiendan cómo funciona el bot control y cuál es la importancia. Luego vamos a tener otro descanso y vamos a tener un tutorial de implementación de AWS WAF y cuáles son esas mejores prácticas con las que contamos, cuáles son esos pasos y si tienen alguna pregunta y respuesta. Nuevamente, como les dijo Fabián, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla. No hay preguntas malas y el objetivo es que ustedes aprendan cómo utilizar lo que es AWS WAF. Entonces, ¿cuáles son los oradores y colaboradores el día de hoy? Está Fabián Serrano, un especialista de seguridad de Solution Architect. Después está mi persona, que soy un Solution Architect más enfocado en la parte de telco, pero enfocado también en la parte de seguridad. Tenemos a Jorge Castillo con nosotros, que también es un Solution Architect. Y por último tenemos a Miguel Gómez, que más adelante nos va a estar acompañando. Aquí dejamos los QRs por si alguno de ustedes quieren agregarnos a LinkedIn, nos pueden hacer con todo el gusto. Ahí les dejamos los QR codes para que los tengan. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar cómo funciona nuestra seguridad y cómo funciona la protección de redes y aplicaciones. Hay algo muy importante que ustedes quiero que entiendan, que es que esto es el tráfico proveniente de afuera. Entonces, cuando me refiero a esto es que ustedes tienen, por ejemplo, un ecosistema, una arquitectura, ustedes tienen su aplicación web y ustedes necesitan tratar de minimizar el impacto o el riesgo que existe a la hora que ustedes
despliegan páginas web, despliegan aplicaciones, despliegan APIs. ¿Cómo ustedes minimizan ese riesgo cuando interactúan con las personas? Porque en el afuera hay diferentes tipos de riesgos y ahorita los vamos a ver. Entonces, tenemos un portafolio bastante amplio en lo que es seguridad y todo lo podemos coordinar con lo que es el Firewall Manager. Entonces, Firewall Manager no lo vamos a ver en detalle el día de hoy, pero Firewall Manager nos ayuda a gestionar a nivel organizacional. Cuando me refiero a nivel organizacional, me refiero a que si ustedes tienen varias cuentas, los diferentes recursos. Entonces, ustedes pueden utilizar AWS WAF, Shield Advanced, VPC Security, todo lo que es Network Firewall y Firewall DNS de resolución de Route 53. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si ustedes trabajan en una empresa y la empresa tiene un estándar o un baseline de seguridad que ustedes dicen, mira, quiero permitir todas mis IPs de mis data centers, no los bloqueemos y no los dejemos pasar, ustedes pueden aplicar esta regla a nivel de todos los application load balancers o a nivel de todos los security groups para que no tengan que ir uno por uno. Entonces, AWS Firewall Manager nos ayuda a centralizar y a gestionar eso a nivel organizacional. Ahora, ¿cuáles son esos casos de uso cuando ustedes quieren proteger, digamos, aplicaciones y redes? Entonces, tenemos tenemos como dos aristas, pongámoslo así. Tenemos una lista de cuando ustedes tienen tráfico entrante, digamos, cuando están dirigiendo tráfico de afuera hacia adentro, ustedes van a tener flujos y controles de seguridad que pueden ser utilizados como lo que es AWS WAF y lo que es Shield Advanced. Entonces, AWS WAF es nuestro Application Firewall, Web Application Firewall, en donde nos ayuda a inspeccionar el tráfico con diferentes reglas que pueden tanto ser managed rules o customizables. Y después tenemos el servicio Shield Advanced, que nos ayuda a tener protección de capa 4 hasta capa 7 con lo que es DDoS Attack o Denial of Service, que es denegación de servicio cuando hay, digamos, por ejemplo, muchas solicitudes al mismo tiempo. Eh, Obviamente, más adelante, eso es un Immersion Day, digamos, un Activation Day bastante específico. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de los tipos de ataques que existen, como SQL Injection, Flood Attacks, DNS Reflection, todo ese tipo de ataques, cómo ustedes pueden hacer una medida de protección para esto. Y luego tenemos la otra lista, que es el tráfico proveniente, digamos, de nuestras cuentas hacia afuera. Entonces, cómo ustedes inspeccionan el tráfico, cómo ustedes limitan y dicen, mira, quiero únicamente que, por ejemplo, no sé, alguna página de internet que ustedes no quieran que las personas naveguen. Ustedes pueden hacer limitaciones a nivel de reglas que le impiden a la persona dirigirse a esa página web. Es como controles como para que ustedes digamos, digan, no puedan ir a un Tor o alguna página que no sea legítima o quiero como limitar el uso del bandwidth, ustedes pueden hacerlo tanto con Network AWS Firewall Manager o lo que es Firewall TNS en Route 3 Resolution. Entonces, ¿cómo nos ayuda el AWS WAF? ¿Para qué sirve? Entonces, protege contra denegación de servicios y ataques webs a nivel de la aplicación y todo lo que es ataques de bots. Entonces, voy a ir un poquito a nivel básico, vamos a ir avanzando. Entonces, cuando ustedes tienen una página web, ustedes tienen que, hay como dos factores, ¿verdad? Ustedes tienen su aplicación y ustedes tienen, por ejemplo, un form donde dice al usuario, por favor, digite su información. Esa información, por ejemplo, ustedes la conectan en una base de datos, donde ustedes, cuando la persona introduce los campos del form, ustedes le dan un submit y ese form se redirige a una base de datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en ciertos lugares o en ciertas páginas no se condiciona, por ejemplo, los campos. Entonces, no se condiciona. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una SQL, una persona puede hacer un ataque de SQL en donde pone como un script o un formato que es muy parecido a un select, asterisco, pero lo hace incorrectamente para obtener información del backend. Entonces, si ustedes no, a nivel
del form no hacen una validación de que solo permitan ciertos campos, eso puede permitir que se abran, digamos, se abran como portillos o vulnerabilidades a nivel de entender que, digamos, que la persona pueda entender qué es lo que está en el backend. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo pueden proteger de forma sencilla lo que es AWS WAF. Les voy a decir por qué es sencillo, porque ustedes no ocupan hacer cambios a la aplicación, no ocupan redirigir tráfico de un lugar a otro, sino nada más bien ustedes lo activan a nivel de ciertos recursos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, en donde ustedes les permitan hacer offload o quitar esa carga de trabajo para que ustedes agreguen esa protección. Ustedes van a tener reglas personalizadas, van a tener una carga baja de operación porque ya las reglas están administradas, ya están hechas. Ustedes pueden hacer sus propias reglas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando ustedes tienen, por ejemplo, endpoints específicos o, digamos, por ejemplo, que la página de contáctenos, tal vez una página estática, entonces no hay como tener tanta protección como lo que es un sign up o un login, donde la persona tiene que poner credenciales. Entonces, en las partes de los credenciales se puede dar más ataques o es una superficie más vulnerable para lo que son ataques. Y por último, como yo les comenté, se tiene una configuración sin fricción, no se requiere hacer cambios de aplicación, nada más únicamente lo que hace es que se dice cuál endpoint se quiere proteger o cuál recurso se desea agregar al ACL. Ahorita vamos a ver más, eso más adelante. Entonces, cuando hablamos un poco de las características avanzadas de Shield, todos nuestros servicios que se exponen en Internet cuentan con la protección de Shield. Lo que pasa es que hay una suscripción que le llamamos Shield Advance, que es una suscripción anual, en donde ustedes, y si ustedes tienen una organización, esto es muy importante, solo se les cobra por suscripción, o sea, nada más se les cobra una suscripción, ustedes pueden proteger sus recursos, se les da una protección adicional. ¿Cuáles son esa protección adicional o ese plus, verdad? Es que ustedes van a tener protección de infraestructura de capa 3 hasta capa 7. Ustedes van a tener una detección de ataque o una mitigación automática con lo que es AWS WAF. Contamos con lo que se llama el L7AM, que es el Layer 7 Auto Mitigation, en donde nosotros proactivamente vamos a entender el tipo de ataque y podemos, el equipo del SRT, que es el Shield Response Team, más adelante también les voy a explicar un poquito más de eso, ellos pueden entrar y hacer una regla en base al tipo de ataque que ustedes tienen. Ustedes van a tener visibilidad alertas de los eventos en casi en tiempo real, entonces cuando ustedes tienen un ataque y Shield Advance lo está deteniendo, ustedes van a tener esa protección y lo que son detecciones basados en estados y respuestas proactivos. Entonces, ustedes obviamente van a tener una respuesta proactiva del equipo de servicio, digamos, en cuanto al ataque, y van a tener soporte continuo del equipo de respuesta de Shield Advance, que es el SRT, y últimamente es que ustedes van a tener protección, entonces, de costos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes tienen un ataque de negación de servicios, a una aplicación o una application load balancer o un balanceador de aplicación, normalmente como él empieza a recibir muchos recursos, se empieza, digamos, si tiene un auto-scaling group o grupo de escalamiento, él empieza a lanzar más instancias, empieza a crecer y empieza a generar un costo adicional. Eso lo estaría cubriendo lo que es el Shield. Él tiene como, digamos así, como un insurance o un seguro, en donde prácticamente si ustedes empiezan a subir costos, él los asume por temas de ataque. Ahora, Mario, no entiendo porque si vos tienes WAF y tienes Shield, ¿cómo overlapan uno el otro, verdad? Esa es una pregunta muy importante. Hay unos servicios o, digamos, que no puedes proteger con AWS WAF que sí puedes proteger con Shield Advance. Por ejemplo, los Elastic Load Balancers, los networks, las IPs elásticas, los CloudForms, los Rapid 3, vos sí los puedes proteger con Shield Advance porque es capa 3 y 4. Cuando hablamos de capa 7, obviamente estamos hablando de WAF, pero cuando estamos hablando de capa 13, capa 4 en el OSI model, estamos hablando IPs, estamos hablando de los Network Load Balancers, Global Accelerators. Entonces, todo eso ustedes pueden, si ustedes tienen
Endpoints públicos ustedes los pueden proteger con lo que es AWS Shield. Ahora, importante mencionarlo, ustedes pueden administrar reglas centralizadas con lo que es Firewall Manager para decirle cuándo, si ustedes despliegan un recurso, si es necesario que cuente con eso o si ustedes tienen una cuenta nueva que siempre contenga la protección y cómo ustedes van a hacer la inspección de esos tráficos, de esas reglas utilizando AWS WAF. Entonces, esta es la parte introductoria y ahorita vamos a pasar, y disculpen la informalidad, pero es que solo tengo una pantalla el día de hoy, a lo que es, vamos a hablar un poco de lo que es WAF más en profundidad. Nuevamente, recuerden si tienen alguna pregunta, estas sesiones para hacerla un poco más avanzada, entonces voy a ir como profundizando un poco más, pero si tienen alguna pregunta, no hay preguntas malas, recuerden. Entonces vamos a ver cómo ustedes fortalecen las defensas de sus aplicaciones utilizando lo que es AWS WAF. Vamos a hablar un poco cuáles son ese panorama de amenazas, cómo funciona el AWS WAF, cómo funciona esa inspección dentro de nuestro servicio, cómo manejar las mitigaciones y amenazas comunes. Uno piensa que la respuesta es siempre entregarle un 403, te bloqueé, pero no es bueno. O sea, hoy en día a las personas maliciosas que hacen este tipo de ataques, si se dan cuenta que les entregamos un 403, cambian el vector de ataque y se vuelve más difícil encontrarlo. Entonces vamos a ver cómo hacer una mejora, cuáles opciones hay. Vamos a hablar un poco de lo que es monitoreo de visibilidad. Esto es sumamente importante porque no es solo que, o sea, la aplicación no nos va a decir cuando hay ataques, sino más bien hay que estar revisando las métricas, los logs, como para entender qué es el tráfico esperado y qué es el tráfico no esperado. Y por último, vamos a hacer una demostración y los ejercicios prácticos, que es el workshop. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas que actualmente existen, verdad? Entonces, por ejemplo, está la parte de negación de servicios, el SYN flood, ataques de reflexión, inundación de solicitudes. Cuando hablamos de eso es que varias máquinas, hace años pasó, por ejemplo, no voy a decir los nombres, pero hace años pasó que muchos IoTs o Internet of Things, como dispositivos pequeños, se infectaron de malware y la persona que los controlaba podía hacer y decir, mira, vamos a hacer un ataque a una página web todos al mismo tiempo. Entonces, imagínense miles de dispositivos haciendo el mismo tipo de request o el mismo tipo de solicitud a una página web en donde tienen tantas solicitudes que la página web es incapaz de responder o de crecer horizontal o verticalmente para satisfacer las necesidades de solicitudes y por ende la página llega a caer, no llega a poder responder y por ejemplo los usuarios se ven impactados. También tenemos vulnerabilidades de aplicación. Eso es lo que yo les decía, como por ejemplo cuando ustedes tienen una inyección de SQL o SQL injection o lo que también llamamos cross-site scripting, que es que, por ejemplo, o un command injection, donde la persona puede hacer como en el payload de request, cuando meten un form o, por ejemplo, en un query string, meten algún tipo de código malicioso que puede tratar de tener un resultado inesperado del backend del lado de su aplicación. Contamos con OWASP Top 10, entonces ahí están todas las reglas, por ejemplo, que comúnmente se ven como vectores de ataques y el CVE, el Common Vulnerability Exposure. Después, esto en los últimos años sí ha tenido un auge bastante alto, son los bots. Entonces, para que los que no saben qué son bots, hay bots buenos y bots malos. Entonces, Mario, ¿cuáles son esos bots buenos? Por ejemplo, los SEOs, los Search Engine Optimization, que por ejemplo son bots que ya están diseñados por grandes compañías. Por ejemplo, compañías como por ejemplo las que utilizan para analítica, las que utilizan para mercadeo, las que utilizan para revisar contenido, donde revisan tu página web y te dicen, por ejemplo, qué es lo que tienes en tu página web. Entonces, cuando una persona va a buscar en un buscador,
digamos, carros, y vos tienes carros en tu página, te puede, como la persona que está buscando puede entregar un contenido mejor. Tenemos scrapers. Bueno, perdón, esos eran los buenos. Ahora están los malos, ¿verdad? Los malos son cuando personas hacen como automatizaciones para ir a buscar información o hacer algún tipo de, de automatización predefinida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado mucho, por ejemplo? Y yo creo que ustedes lo han visto en sus día a días. Cuando sale, por ejemplo, unos tenis nuevos o cuando sale la última tarjeta de video, cuando las personas van a ir a comprar, se meten al minuto y ya está todo vendido. Y claro, mucha gente pone bots o automatizaciones donde van a la página web y hacen el checkout ellos mismos con la tarjeta de ellos o tarjetas aleatorias y acaban en digamos, la cantidad de stocks que maneja, digamos, la empresa. Entonces, eso pasa mucho con las entradas, pasa mucho, por ejemplo, con con lo que está de moda, por decirlo así, y esto impacta a los clientes, claramente. Entonces, ¿cuáles son esos bots que tenemos que con el día a día varias empresas están trabajando y dependiendo de la industria donde trabajan, hay diferentes tipos de bots que interactúan con ellos? Entonces, están los scrapers, donde prácticamente buscan en tu página, entienden cómo está tu página, entienden cuál es el inventario. Está el scraper de contenido. Entonces, el scraper de contenido es más básicamente, por ejemplo, que ellos van a tu página web y investigan qué información tienes sobre el producto, cómo funciona tu producto. Pero, por ejemplo, también, por ejemplo, para las que son blog posts o entregas de información de contenido, por ejemplo, de revistas o de noticias, ellos pueden ir y robar o obtener el contenido y también escanear y entender cómo funciona, ¿verdad? Como scanning and probing, que entender bien cuáles vulnerabilidades existen, cómo funciona, si ustedes tienen algún tipo de vulnerabilidad en la página. Entonces, son como automatizaciones que ya están predefinidas para ir a hacer algún tipo de accionar. Entonces, ¿en qué nos impacta esto? ¿Cómo nos afecta? Bueno, claramente ustedes cuando tienen bots o algún tipo de vulnerabilidad o denegación de servicio, ustedes se han impactado por los costos. A la medida que ustedes reciben más solicitudes, los costos aumentan para ustedes. El tiempo de inactividad e inestabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando llegan a una página web y van a comprar algún artículo que está de moda, la página web no les responde. Entonces, los clientes verdaderos se ven impactados y dicen, no, mejor me voy a otra página web. Entonces, se empieza a perder como esa credibilidad sobre la página. Hay que hacer intervenciones manuales, entonces eso quiere decir que hay que tener una persona revisando a ver qué es lo que pasa. Hay pérdidas de ingreso claramente. En algunos casos, y ha pasado muchos, los datos han sido robados. Hay lo que es que obtienen información de contenido. Después están los credenciales comprometidos. En algunos casos, un mal manejo puede llevar a credenciales comprometidos, donde dicen, mira, las cuentas han sido comprometidas y han sido robados credenciales, por favor, reinicien la contraseña. Spam y reseñas falsas, donde sale información incorrecta y repercusiones financieras, ¿verdad? En algunos casos, en algunos países hay legislaciones donde eh, tienen un impacto de repercusión a nivel financiero que afectan a las compañías. Ahí me dice Fayan que es muy importante que una vez que ustedes activen Shield Advanced, ustedes tienen algunos free tiers. Entonces, por ejemplo, AWS WAF Manage Rules les sale gratis. Y lo que es Firewall Manager. Entonces, eso es sumamente importante porque eso minimiza los costos. Ustedes tienen reglas Manage Rules, eso les ayuda a tener un costo gratis a la hora de las Manage Rules. Ahora, eso es importante mencionar, y hago un caveat ahí, es que solo son para las Manage Rules y no para los bots. Importante. Entonces, Firewall Manager, lo que viene a ser AWS WAF, lo que ayuda es a tener una protección de aplicación que ustedes puedan configurar y que sea escalable y que brinda la primera línea de defensa contra cualquier amenaza entrante. Entonces, ustedes van a tener diferentes tipos de
opciones que ustedes pueden configurar. Ustedes pueden configurar, por ejemplo, cualquier Amazon CloudFront. Ustedes pueden aplicarlo para Application Load Balancers, para API Gateways, para App Syncs, App Runners, Cognito y Verified Permissions. Estas últimas se ingresaron recientemente cuando ustedes tienen proteger, por ejemplo, el user pool de Cognito y Verified Permissions para que ustedes puedan tener una protección adicional. Porque, por ejemplo, Amazon Cognito ofrece lo que es el Advanced Security Features por aparte. Entonces, ¿cómo funciona o cuál es ese flujo de protección cuando ustedes tienen una arquitectura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes, como para que entiendan cómo es ese flujo? Entonces, cuando ustedes tienen bots o cuando ustedes tienen tráfico malicioso y ustedes, una persona o una página web, lo primero que hace es que WAP inspecciona el tráfico. Y WAP decide si la regla va a pasar o no, y entonces esta se distribuye a CloudFront y CloudFront lo pasa a los Application Load Balancers en las instancias de S2 o AS3, como ustedes quieran. Pero en el engine o en nuestro backend, ¿cómo funciona, verdad? Entonces, ustedes van a tener encabezado o lo que llamamos también el cuerpo de la solicitud, en otras palabras llamado payload, en donde prácticamente nosotros vamos a agarrar esa información y vamos a inspeccionar el tráfico en diferentes reglas, donde vamos a decir si hay tráfico malicioso basado en las reglas que ustedes activen. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ustedes van a tener una solicitud. Imagínense que ustedes van a amazon.com y WAP llega y dice, ok, voy a agarrar esta solicitud y vamos a inspeccionar. Entonces, cuando ustedes, y ahorita lo van a ver en el workshop, cuando ustedes entran a AWS WAP, lo primero que ustedes tienen que hacer es un Web ACL. Eh, el Web ACL es el Web Access Control List. En el Web ACL ustedes configuran y predefinen reglas. Estas reglas, como ya les mencioné, pueden ser custom, donde ustedes tienen como alguna definición muy específica, o pueden hacer reglas Managed Rules. En las Managed Rules pueden utilizar las reglas de AWS o pueden utilizar reglas de terceros. Ahí está. eh, eh, bueno, ahorita les digo cuáles reglas están, pero por ejemplo está la de Hyperva, están unas reglas ya predefinidas de unos partners. Ahora, importante mencionarles que ustedes pueden armar su lógica en base a las necesidades que ustedes tienen. Entonces, ustedes van a tener diferentes set de reglas. Estas reglas ustedes las van a inspeccionar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener Anonymous IP lists. Entonces, ustedes quieren ver si vienen de un Tor, si vienen de un proxy. Ustedes también pueden revisar, otra regla puede ser Reputation List. Otra regla puede ser el Command Manage Rule. Que si ustedes tienen las reglas como por ejemplo el OWASP Top 10 que quieren estar inspeccionando, pueden tener un Rate Based Rule, que el Rate Based Rule te va a ayudar como a entender cuánto tráfico están recibiendo una IP específica. Y entonces, en base a esos criterios, nosotros revisamos, por ejemplo, la IP, revisamos el payload como para qué es lo que viene en el query string, a ver si hay algo como un tipo de código malicioso. Revisamos la solicitud del usuario, digamos, de dónde viene. Y en base a esa lógica, determinamos el tipo de, digamos, las condiciones de la regla, ¿verdad? Que si es GeoIP, que si tiene coincidencia de cuerda o si tiene un regex específico, si tiene un SQL incorporado, la cantidad de solicitudes que está haciendo. Entonces, cada una de estas reglas va a inspeccionar algún tipo de condición. Ahora, cuando esa regla se inspecciona y es activada, entonces cuando se aplica, él tiene un tipo de acción. Entonces, esa acción puede ser dejarlo pasar, bloquearlo, hacer un count, entregarle un captcha, hacerle un challenge o entregarle una respuesta personalizada. Mario, no entendí muy bien esa parte porque hay muchas que se parecen. Ok, les voy a explicar. Entonces, les voy a dar un ejemplo de un caso de uso. Cuando ustedes tienen su tráfico de sus data centers, lo primero que ustedes quieren hacer es que ustedes quieren dejar pasar ese tráfico. En algunos casos ustedes van a querer contar el tráfico. Mario, ¿para qué lo voy a contar?
Ustedes lo pueden hacer por diferentes razones. Bueno, principalmente pueden haber más, pero una puede ser como para entender bien si las reglas están funcionando de forma correcta. Entonces, si se está aplicando la lógica correctamente, entonces digamos que ustedes crean regla, eh, una regla donde ustedes identifiquen si el user agent es un browser, digamos, relativamente viejo. Entonces, un Mozilla 4.0, no sé, por darles un ejemplo. Ustedes pueden hacer una regla donde el user agent matche el regex. eh, el user agent sea un Mozilla versión X. Entonces, ustedes ponen esa regla en count para ver si de verdad está sirviendo y está funcionando esa regla. Y lo único que nada más hace es contar, pero la inspección sigue. Después está el bloqueo, o sea, donde yo quiero decirle, mira, quiero entregarle un 403. Hay otras opciones, por ejemplo, que es el CAPTCHA y el challenge. Entonces, CAPTCHA es básicamente que se le presenta una, una, como un ejercicio al usuario donde dice, mira, estas son las famosas, búsqueme la moto y la moto está en todos los cuadros, ¿verdad? Pero es como cuáles son manzanas, cuáles son abejas, cuáles son, no sé, una fruta y vos la seleccionas o haces como algún tipo de challenge que como para ver si eres humano o no. Eso es para minimizar la fricción cuando identificamos que puede ser un posible bot o una posible amenaza, pero no sabemos si puede ser también una posible persona. Entonces, si es una persona, le ponemos el challenge o el captcha y él lo puede pasar. Ahora, está la parte del challenge, que no está aquí, pero es la inserción de encabezado. El challenge más básicamente lo que hace es que se le presenta a nivel de Java, se le presenta un challenge, pero al browser. Entonces ustedes no lo ven. Entonces se le presenta al nivel de browser que responda como cierto tipo de información con cierto tipo de elementos y en base a ese tipo de respuesta se valida si es verdadero o no. Ustedes no lo ven y se deja pasar. Y por último está la respuesta personalizada. Las respuestas personalizadas son de suma importancia porque te ayudan con varias cosas. Entonces, en algunos casos vos no quieres responderle un 403 a las diferentes personas o a los diferentes atacantes porque te va a brindar información o ellos van a cambiar el vector de ataque. Entonces, lo ideal es no presentarles un 403. En algunos casos, lo que he visto es que se hacen respuestas personalizadas para el diferente tipo de ambiente. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen 600 tipos de ambientes que pasan en compañías muy grandes, que tienen desarrollo 1, desarrollo 3, desarrollo 4. Entonces, lo que se le puede hacer es presentar un response como por el tipo de ambiente. Entonces, en vez de presentar un 403, se le presenta un 421 o 450, no sé, por darles un ejemplo. Entonces ya la persona del WAF dice, ah, mira, se le presentó un 450, yo ya sé cuál web ACL estamos hablando de cuál cuenta, porque él ya lo tiene como mapeado. En otros casos, si ustedes quieren redirigir al tráfico y no presentarles claramente un 403, porque no sé si ustedes han visto un 403, pero es un poco informal, ustedes pueden presentar una página donde dicen, mira, experimentamos algún tipo de problema, estamos trabajando, si quieres puedes llamar a nuestro call center y este es el ID que tienes que presentar y la persona puede llamar al call center como para entender bien qué pasó. Entonces, este Web ACL es de suma importancia porque ustedes tienen que hacer una lógica y esa lógica es basada en cómo ustedes van a inspeccionar el tráfico, cómo lo van a definir y hay una mejor práctica, ¿verdad? Hay una mejor práctica donde ustedes dicen, quiero permitir todas las IPs porque las IPs de los data centers, de nuestros headquarters, los vamos a permitir. Por ejemplo, después está el blacklist, que es que si hay un IP que está infringiendo con la cantidad de solicitudes, ustedes las pueden agregar ahí. Y ustedes pueden ya tener abajo, si ustedes quieren tener Reputation, Anonymous IP, el Common Rule Set, algún tipo por ejemplo, Linux Library o algo por el estilo que ustedes quieran tener. Y por último, los Spot Controls. Los Spot Controls siempre se dejan al final como una última medida como inspección para minimizar los costos, número uno, y para que ustedes puedan nada más derivadamente decir si hay tráfico que debe ser inspeccionado o no. Y después, últimamente, ustedes todo eso lo pasan a la acción y se lo pasan
al endpoint, ya sea un CloudFront o un Application Load Balancer o el tipo de servicio con el que quieran trabajar. Ahora, hay reglas administradas disponibles dependiendo del tipo de caso de uso que ustedes tienen. Estos son las que hay. Están los Core Rule Sets o los Common Rule Sets. Está WordPress. Ustedes tienen Anonymous IPs, Amazon IP Reputation. Cada uno, si ustedes ven, va a tener un peso, un capacity. Eso es sumamente importante y esto se lo vamos a ir explicando más adelante, pero si ustedes ven la que tiene más peso es el Core Rule Set, porque esa es como la que contiene más información de las reglas, o sea, tienen digamos que todas las reglas del OWASP. Entonces, básicamente, la inspección va a ser mayor, pero hay reglas que son pequeñitas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver el Amazon IP Reputation, que básicamente nosotros contamos con un mecanismo global que si bloqueamos un IP porque lo estaba atacando otro cliente, ustedes pueden activar este y esa IP ya va a estar bloqueada por defecto hasta que no se comporte mejor y nada más la activan y listo. Entonces, dependiendo del tipo de necesidad de uso, ustedes van a activar los diferentes tipos de reglas. Ahora, están los bot controls. Ustedes pueden definir los, las reglas que ustedes definen o administran las reglas que ustedes van a, a habilitar para lo que es filtrar los bots que ustedes van a tener. Entonces, en el landscape o afuera, cuando ustedes trabajan con los bots, van a ver bots que ya están, que ya ellos se definen. Mira, yo soy de una página web o yo ya soy de un SEO, yo ya soy de una página X. Ellos lo dicen tanto en el User Agent, lo pueden decir en el ASN. Hay diferentes mecanismos como para que ellos ya se identifiquen. Entonces tenemos los Common Rule Sets, perdón, los Common Bots, los Common Bots, en donde, perdón, en donde ya son bots que ya se identifican por sí solos y ya están como añadidos a ciertas reglas. Ahora, hay otros que se llaman los Target Bots. Los target bots les ayudan a ustedes a identificar basado en telemetría, ya sea información, digamos, de cómo está el user agent, información de la solicitud, de cómo está armada la solicitud, de el tipo de browser que está utilizando, el fingerprint, si el usuario es un bot o no es un bot. Entonces se determina que basado en ciertos criterios que se le ponen a la solicitud, identificamos si el usuario es un bot o no es un bot, dependiendo del tipo de condiciones que ustedes activen. Entonces, el Signal Automated Browser, el token Reuse IP. Estos, si ustedes quieren entender más detalles, pueden revisar nuestra página web donde, por ejemplo, nosotros insertamos un token de AWS WAF a la sesión como para entender bien esa telemetría y cómo la usamos como para que nuestros target bots funcionen de mejor forma. Ustedes pueden personalizar cada regla dependiendo de la condición que ustedes quieran aplicar. Entonces, esto es de suma importancia porque, por ejemplo, para algunos tipos de solicitudes, digamos, para algún tipo de página web, es importante que los search engines entren a la página web. O sea, ellos quieren para que estén revisando el contenido y que lo puedan estar actualizando. Pero hemos visto clientes que ellos dicen, mira, a mí no me importa eso. O sea, yo no quiero que ellos estén revisando mi página web. Más bien, cuando es hora pico, más bien yo quiero bloquearlos porque yo no quiero que ellos afecten la visibilidad de mis clientes o afecten la capacidad de nuestros clientes. Entonces, hay diferentes casos de usos, pero ustedes pueden poner diferentes tipos de respuesta ante estos. Y por último, ustedes pueden combinar reglas o lógicas para que ustedes tengan una experiencia más personalizada. También tenemos lo que es la inspección o análisis de JSON. Ustedes pueden definir como qué tipo de elementos ustedes quieren inspeccionar. Por ejemplo, si ustedes quieren proteger sus APIs a la estructura de JSON, pueden reducir los falsos positivos porque son con claves o valor el contenido y la sintaxis
O sea, ustedes pueden definir qué información del JSON quieren específicamente revisar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, aquí en el ejemplo está order types, order numbers y order source. Entonces, el tipo de orden, el tipo, el número de orden y la fuente de la orden. Por último, ustedes pueden tener respuestas personalizadas. Eso es, como les mencioné, de suma importancia. Ustedes no siempre quieren responder un 403. Ustedes quieren hacer muestras personalizadas para que sea más interactivo. Ustedes pueden redirigir al tráfico a otro sitio web. No sé, por ejemplo, si ustedes tienen un honeypot o si ustedes quieren darle un tipo de respuesta diferente. Eso es de mejor forma que entregar un 403 que puede ayudar a confundir a los bots en caso de código respuesta. Cuando ellos hacen cuando la persona maliciosa hace un request, en varias ocasiones ellos reciben la respuesta, entonces si le entregas un 200, ellos van a pensar que sí pudieron ingresar a la página web y que fue successful, o sea, el resultado fue bueno, pero en realidad ustedes pueden estar entregando una página derivada como una respuesta alterna. Por último, esto es de suma importancia, pero estas son las etiquetas. Las etiquetas son de mucho valor y es algo más avanzado que aparece en el WAF. Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes ponen una regla en count, por ejemplo, como en Anonymous IPs, ustedes arreglan esa etiqueta a la solicitud. Entonces, las etiquetas te ayudan a tener un control más específico a la hora de hacer reglas más específicas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando ustedes, por ejemplo, Anonymous IPs, por ejemplo, tiene proxies y Tors, pero ustedes solo quieren bloquear Tors, ustedes pueden hacer un label y machar en ese label. Pero bueno, ahorita existe el label, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran, y ustedes dicen, mira, quiero que sí me deje pasar un label, pero quiero hacer un rate control que solo me permite cierta cantidad de iteraciones, ustedes pueden hacer una custom rule que tenga un label y que verifique cuántas solicitudes están provenientes de un IP, por darles un ejemplo así alterno. Y por último, la visibilidad. Suma importancia. Ustedes van a tener métricas de CloudWatch de cuántos se han bloqueado, métricas de cuántos captchas, cuántos se han pasado, a nivel de Web ACL, el grupo de categorías, etiquetas, bot categories. Ustedes les ayudan a tener esto y lo pueden hacer a través de CloudWatch. Ahora, hay solicitudes web de muestra. Esto es algo que recientemente incorporamos donde ustedes pueden entender, por ejemplo, cuáles son esas solicitudes que están siendo bloqueadas por el Web ACL, como para entender un sample log que te dice eh, cómo ustedes están o qué es lo que se está bloqueando actualmente, si está bien o está mal, como para que ustedes entiendan cómo está funcionando la regla y si está funcionando de forma correcta. Y por último, los registros de solicitudes o cada solicitud que ustedes tengan en el Web ACL si ustedes quieren guardarla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes pueden poner un log de un Kinesis Data Firehose en donde ustedes manden todos esos logs y los almacenen en un bucket de S3 para luego ser analizados. ¿Cómo funciona esto? Ustedes pueden ver después esos análisis con Amazon Athena. Entonces, ustedes habilitan AWS WAF, la habilitan un Kinesis Firehose. Aquí ustedes pueden hacer filtros. Ustedes pueden decir, mira, solo quiero que me mande el tráfico bloqueado, porque es el único tráfico que quiero inspeccionar. Recomendaría también mandar el tráfico, por ejemplo, en count, para ver si ustedes tienen reglas y después las pueden como tunear, por decirlo así, mejorarlas. Entonces, las reglas se mandan, o perdón, estas reglas ustedes las incorporan y dicen, quiero pasar esto, esto, esto. Y cada vez que la solicitud machee una regla, él lo va a bloquear o lo va a hacer count y ese log va a decir, mira, la información de este IP con este user agent eh, interactuó con esta regla y lo puso un block. Ese log lo va a mandar aquí en ese Firehose y lo va a poner en un bucket de S3. Y después vamos a hacer con Glue, vamos a transformar esa información, la vamos a pasar a Athena y la vamos a poder revisar en QuickSight. Entonces ustedes van a poder, desde Athena van a poder hacer un query donde ustedes dicen, mira, seleccione
como de un rango específico de tiempo, cuáles son las reglas o basado en este IP, la información referente a, no sé, a cierto tipo de tráfico. Entonces ustedes pueden hacer el query que ustedes quieran. Ahora, yo sé que he hablado mucho y perdón, me disculpan ahí, pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al taller de arquitectura. Aquí Jorge nos va a ayudar un poco a que ustedes, a setear las cuentas, a que ustedes eh, interactúen con la parte del WAP. Pero ¿cómo funciona esto? Ahorita les voy a pasar un poco al taller de arquitectura donde ustedes van a entender un panel externo, un dashboard, nosotros le llamamos, donde van a hacerse como cierto tipo de solicitudes a una página web que es esta, que está en el centro, y van a ver que cierto tipo de solicitudes maliciosas se están pasando. Entonces, cuando están pasando cierto tipo de solicitudes maliciosas, van a dar una falla en roja y lo ideal es que se bloqueen. Entonces, ustedes como ingenieros, como desarrolladores, ustedes van a actuar con el AWS WAF para poder bloquear estas solicitudes y el objetivo, más adelante lo vamos a ver, es que todo el dashboard esté en verde. Entonces, ustedes van a crear reglas de reglas administradas, van a configurar los port controls y la protección de API, van a analizar los datos de registro, entonces vamos a ver cómo funcionan los eventos o los logs, van a revisar el control, revisión de panel principal, vamos a resolver una prueba misteriosa que hay por ahí. Y el objetivo principal es que ustedes, ahorita les enseño cómo se despliega esto, de las reglas que están o las solicitudes que se están haciendo, que todas estén bloqueadas y nos estén tirando en verde.